estima que un 60 y 80% de la población aproximadamente trabaja lo que es el onix y el mármol. Actualmente los hijos de los artesanos ya no quieren seguir trabajando por esta artesanía. Y esa es la problemática de mi proyecto. Que tanto los jóvenes y los ya no les interesa la fabricación de esta artesanía, que es el onix y el mármol. Esta es una problemática muy grande. Y se preguntarán, ¿y por qué? Porque Tecali Herrera es uno de los 217 municipios de Puebla que está lleno de recursos naturales. Tienes montañas donde nace esta piedra. Esta piedra es el onix o también puede ser el mármol. Donde este tipo de mineral se hace un tipo de artesanía. Por ejemplo, se puede hacer aretes, se puede hacer alajeros, servilleteros, lámparas, entre otras cosas. Mi preocupación es que los niños y los jóvenes ya no quieren interesarse en trabajar esta artesanía. Va a desaparecer y esa es mi preocupación, es la preocupación más grande que tengo, ya que amo a mi país y amo a mi municipio. No quiero que la artesanía desaparezca como era para siempre. Mi hipótesis es que es una posible solución para mi proyecto por medio de la teoría de Lev-Vygotsky. Yo puedo enseñarles a los niños jóvenes de una manera fácil, sencilla y entretenida, para que los niños no se aburran y no pierdan esa chispa de seguir aprendiendo este arte. Tengo dos objetivos, generales y particulares. El general es lograr que los niños y los jóvenes aprendan a hacer artesanía con la teoría de Lev-Vygotsky. Los objetivos particulares se dividen en dos, que es conocer la teoría más a fondo de Vygotsky, y el segundo punto es conocer bien el proceso para hacer la artesanía y buscar las personas idóneas que me ayuden a hacer talleres para los jóvenes y los niños. ¿Quién es Vygotsky? Vygotsky fue un gran psicopedagogo que se basaba en los años o incluso los meses que el niño posee, adquiere habilidades físicas, psicológicas, verbales y motoras. Pues, ¿qué dice la teoría? La teoría dice que empezamos con un nivel de desarrollo real, donde es un niño limitado a resolver problemas con sus propias fuerzas o conocimientos. En mi caso, era yo cada vez que iba a mi municipio y me metía a intentar hacer artesanía con diferentes prototipos. Después pasé a lo que es, o pasamos a lo que es un andamiaje, una colaboración y asistencia de un adulto. Ya que en mi caso era mi abuelito que él siempre me veía cuando íbamos. Y él me explicaba de forma teórica en cómo se podía aprender. Él me enseñó y con el conocimiento que adquiría con él, pasamos a nivel de desarrollo potencial, donde es la autonomía, para resolver problemas y conflictos con mis propias fuerzas. En mi caso, como yo ya podía hacer los ejercicios yo solo, pues mi problemática era que los no les interesaba. Ya que yo siempre platicaba con ellos de cómo era la experiencia de estar trabajando ahí, pero ellos no me hacían mucho caso, ya que estaban inmersos en tecnología, videojuegos, redes sociales, o simplemente no les llamaba la atención porque sus papás no les enseñaron bien. Entonces, ahí es donde empecé a hacer encuestas en diferentes talleres y diferentes casas. Recorrí una por una el municipio y me di cuenta que los papás no les quisieron inculcar a los niños cómo trabajar esta artesanía, ya que para ellos era una pérdida de tiempo. Como les comenté, los niños estaban en la tecnología, redes sociales, etcétera, etcétera. Mis resultados fueron que es divertido aprender con personas adultas. Sí, es divertido, ya que ellos te pueden explicar de otra manera y en otro punto de vista. La teoría de Lev-Vygotsky se aplica en todo momento, sí, se aplica en todo momento, ya que sin ellos no podría atraer a los niños pequeños a que en un futuro sigan trabajando esto. Y también a los jóvenes de otra manera explicar
para que no migren a otros países, a otras ciudades, ya que esa es otra de las problemáticas que tenemos. Al querer renunciar a sus raíces, migran a otros países. El más común es Estados Unidos. Mis conclusiones es que logré mis objetivos en tres diferentes partes, que es la Agenda 2030, que es economía, ecología y social. En economía, activé otra vez la economía del municipio, ya que la aumenté todavía más, ya que varios países querían visitar México, no solamente por la cultura, sino también por la artesanía de Cali. También gracias a que personas de diferentes estados, incluso de países, aumentaban las ventas, ya que los artesanos estaban en conflicto con diferentes talleres al ver quién tenía el proyecto más innovador y con una mejor calidad. Social y ecológico, lo que hice es que ustedes se preguntarán cómo es que traigo la piedra y la artesanía. Pues primero no se utilizan químicos para extraerla ni para hacer la artesanía. Segundo, la artesanía nace directamente de la tierra y se encuentra en los cerros y en los bosques. También utilizamos agua a presión para trabajar la artesanía y moldearla y cortarla. Y pues muchas preguntas que nos hacen es que si utilizamos esa agua nuevamente o utilizamos una nueva cada día. Pues la utilizamos nuevamente ya que pasa por un ciclo de reciclaje del agua, donde pasa entre diferentes depósitos, donde se almacena el lodo y el polvo que recoge el agua de la piedra. Que le podemos dar otro uso a ese lodo, que lo hacemos composta y para las plantas que están más fuertes, ya que tiene micropartículas de la mineral. En social, rescate y tradición. Rescatamos a los jóvenes, como les comenté, que se llevan a diferentes países y diferentes. Rescate también, como les comenté, la economía y difundí a nivel tanto nacional como mundial. Como les comenté, diferentes personas de diferentes países venían a lo que es México y exactamente a lo que es Tecali o Puebla. Logré que los niños amen sus tradiciones y sus raíces, ya que como ellos no conocían sobre esto, pues literalmente no les atraía decir que eran de un estado o de un municipio. Bueno, algo que no les comenté es que yo hice talleres con mi abuelito, ya que él fue uno de los que me apoyó para hacer las intros. Pues primero, mi abuelito que nos explicaba de modo teórico cómo es que se utilizaba la artesanía y cómo es que se fabricaba. Después, él me dijo que teníamos que hacer una demostración a los niños de cómo es que se utiliza la máquina. Pues es un poco grande y, como les comenté, utiliza a base de presión de agua. Después, mi abuelito nos enseñó a aprender cómo pulir la piedra y cómo hacer sacar el brillo natural de la propia piedra. Esto fue uno de tantos talleres que hicimos, ya que cada vez que íbamos a los talleres o al municipio, los niños querían hacer más talleres, más pláticas y aprender más. Descubrí por los papás que los niños hacían bocetos de las cosas que querían hacer de diferentes artesanías. Por ejemplo, algunos hacían portalápices, algunos hacían una escultura en miniatura. Eso es lo primero que saben hacer. Claro, se preguntarán qué es el niños. Pues no, todavía los niños pequeños de 10 y 14 años
todavía no empiezan a trabajarla, ya que solamente empiezan a meterse y a ver cómo es que se trabaja, a ver cómo es que sus papás les enseñan. Y los jóvenes de 17, 18 años ya empiezan a trabajar esto, ya se están metiendo más en lo que es la artesanía y ya empiezan a empezar a difundir todo lo que es esta hermosa cultura. Un dato curioso que Tecali es que significa casa de piedra, ahí es donde viene la artesanía. Y Tecali tiene más de 3 o 4 siglos estando aquí en Puebla. Gracias por darme la oportunidad de presentarles mi proyecto y brindar una hermosa exposición. Muchas gracias por escucharme. Muchas gracias, muy buen tu trabajo. Estábamos hablando aquí de cómo está bien organizado, muy bonito, bien estructurado, bien explicado. Y la profe, por favor, hacer las preguntas y consideraciones, 5 minutos. Los que tienen hasta donde terminan los ciclos. Sí. Yo tengo una pregunta. ¿Cuál es tu perspectiva personal acerca de tu proyecto? ¿Cómo que este trabajo te acrecienta de conocimiento? ¿Qué tú crees acerca de esto? Sí. Disculpe, lo que usted me preguntó y me comentó no llegué a escuchar. No se escucha dentro del computador. Entonces sigue. ¿Repita? Hola. ¿Querías que escriba, profesora? Sí. Sí, disculpa, sí. Un momentito. ¿Cómo crecí yo como persona? Pues mi abuelito es papá de mi mamá y él tiene una pequeña empresa allá en Tecali y él fue el que me inculcó a seguir trabajando, ya que pues su papá le enseñó esto y va de generación en generación. Te faltó. ¿En qué me ha ayudado el proyecto? Pues me ha ayudado a estar más literalmente y a expandirme más en el conocimiento, ya que yo no conocía esta teoría hasta que empecé a investigar sobre la cultura, empecé a investigar cómo se pueden aprender de diferentes formas y eso fue cómo creció mi conocimiento. Termina la pregunta. Hasta donde termine el ciclo. Entonces, ¿hay más alguna pregunta para ello? Ya hiciste, profe. Me disculpa por desconectar mi pantalla y mi micrófono, ya que tengo problemas técnicos y no puedo escuchar las preguntas que ustedes me realizan. Me gustaría hacer un comentario y una pregunta. Si ustedes pueden escribir en el chat, y puedo leer sus preguntas y así podernos comunicar. Muchas gracias por escucharme. Disculpa. Tengo 14 años y estoy cursando el 3er grado de secundaria. Otra pregunta que me hacen es, ¿cuál es tu perspectiva personal acerca del proyecto? Pues, como
como les comenté, yo no sabía sobre esta artesanía hasta que me metí más a fondo sobre esto y empecé a investigar de dónde eran los orígenes. Pues esta artesanía está en lo que es el municipio de en Puebla, que es en México, que la comunidad se llama La Magdalena, ahí es donde está esta artesanía. Pues no solamente se puede ampliar en esta área, que es la artesanía, se puede aplicar en diferentes, no solamente con estudiantes de la artesanía, sino en diferentes áreas y en expectativas. Tecali está en el sur de México y es, bueno, como les comenté, un municipio de Puebla. Muchas gracias por escucharme y por ponerme atención. Son muy buenas sus preguntas, ya que eso retroalimenta mi inteligencia y puedo ampliar más mi proyecto. Gracias. Muchas gracias, Arturo. Y el próximo trabajo ¿Es ese, verdad, Gordon? Yoche, de México, ahora. Entonces, 3 minutos para empezar. Todos están acá en la llamada. Sí, pero deja eso, se va a quedar hasta. Tiene el micrófono apagado, pobre, ahí sí no lo puedes aprender. Nada más para que pongas atención y escuches lo que dicen los amigos. ¿Se podrá comer su cuerita, gorda? Bien, ¿sí? ¿Me ven bien y se escucha todo bien? ¿Sí? Sí, sí. ¿A todos bien? Ok. Bueno, antes que nada, les mando un saludo desde aquí, desde México. Mi nombre es Rolando Fernández Mendoza Orellana. Actualmente curso el primer grado de bachillerato, pero mi proyecto lo empecé a realizar desde primero de secundaria, en el Colegio Carlos Monsiváis, que represento orgullosamente a México. Bueno, yo vivo en el estado de Puebla, estoy ubicado en el centro de México. Mi proyecto lo basé en mi estado porque tiene varias problemáticas que ahorita les voy a comentar. Puebla tiene una superficie de 3.5 millones de hectáreas, pero de todas estas hectáreas, 56.000 están desaprovechadas, están sin cultivar, están completamente vacías. También Puebla es uno de los estados en México que tiene pobreza. Tiene un 56.4% de toda la población. Pero todo esto es un contraste de, por una parte, tenemos la riqueza ambiental. Puebla cuenta con 13 regiones bioclimáticas, teniendo casi todo
para que cuando se pasa a campo abierto no sufra y no se contamine. En este caso, esto son plantas de pera. También aquí tengo durazno. Y bueno, he trabajado varios tipos de plantas, varias especies. Me enfoco más en los frutales y en las plantas originarias de México. Aquí me enfoqué en el agave toxalá, que produce mezcal, es un parecido al tequila. También vainilla, entre otros. Y bueno, también mi proyecto está en proceso de patente, porque bueno, me ha costado mucho, realmente pasó mucho tiempo desde que lo empecé hasta ahorita, y nunca, en verdad nunca creí llegar hasta este punto en crear un módulo automatizado el cual pueda producir millones de plantas y pueda ayudar en sí, no solamente a mi estado, sino también a nivel mundial, a Latinoamérica, y bueno, y llegué a la conclusión que el proyecto no solamente puede ayudar en un solo país, en un solo estado, en una sola región, sino también a muchísimos más países, al mundo. Les agradezco su atención y lamentablemente, bueno, por la pandemia, pero con todo gusto aquí ya Rolando, si quieren que algún día les llegue a platicar sobre el proyecto en carne y huesos, con todo gusto puedo ir hasta allá y comentarles más a fondo lo que es mi proyecto en general y también con qué tipo de caña. Bueno, obrigado y gracias por escucharme. Muchas gracias. Profe, ¿tiene 5 minutos para las consideraciones y las preguntas? Sí. Hola, muy lindo tu trabajo. Yo tengo una pregunta. ¿Ella puede ser usada para reflorestamiento de árboles forestales? Sí, porque al producir gran cantidad de plantas se pueden reforestar todas aquellas hectáreas, porque, por ejemplo, cada bioreactor puede llegar a reforestar aproximadamente 40 hectáreas. Entonces, haciendo funcionar todo mi módulo, puede cubrir muchísimas hectáreas que fueran deforestables. Ajá, pero ¿tú crees
crees que las plantas tienen resistencia para vivir en un medio natural? Porque yo creo que es diferente cuando tú desenvolve una producción de mudas en laboratorio y después te lo trasplante para una área natural. ¿Tú crees que estas plantas tenían resistencia para esto? Sí, claro que sí, porque, bueno, como les comenté, pasan por un proceso llamado aclimatación. Este es para ello mismo, para que la planta, al momento de ser sembrada, bueno, en este caso, como usted me comentó, para cubrir las hectáreas que fueron deforestadas, es para que las plantas estén bien preparadas y no sufran tanto de clima como de otro tipo de condiciones. Entonces las plantas van bien preparadas para ser cultivadas, en este caso en hectáreas que fueron deforestadas. Muy bien, lindo trabajo. Gracias. Sí, muy bien, es un trabajo muy importante, me interesa mucho, pero pues es lo que yo intento hacer de mi vida, es algo con el ecosistema, las florestas, el mar, entonces muy bien, ¿sí? ¿Y alguien más tiene preguntas? Víctor, Bruno, Liliana o otras personas aquí en la llamada. Sí, yo tengo dos preguntas para usted. Claro. La primera pregunta, ¿cuántos tipos de plantas has usado hasta ahora? Bueno, plantas en sí utilizo la planta madre de la especie. Y especies en general, las plantas son bastantes. Como le comenté, he trabajado con agave, con durazno, con granada, con tejocote, con melocotón, con vainilla, con arándanos. En sí han sido varias especies con las que he trabajado y realmente sí dan sus frutos. Tengo en mi casa, en este caso, plantas las cuales he sacado de mis bioreactores y, por ejemplo, en este caso, los árboles de arándano ya empiezan a dar sus frutos. Entonces, se ve muy bonito que desde, no sé, una parte de la planta puedas hacer demasiadas y después las puedas tener en tu casa o sembrarlas en campo y después disfrutar, por ejemplo, en este caso de la fruta, ¿no? Entonces, pues he trabajado con especies de plantas. Buenísimo. ¿Y has usado el mismo medio semisólido para todas las especies? No. Cada especie de planta tiene, por así decirlo, su receta. Cada una tiene sus proporciones, las cuales tienen que contener este medio semisólido. Entonces, es dependiendo la especie de la planta, la cual va a tener cierta cantidad de nutrientes, el cual va a contener el medio el cultivo medio sólido. ¿Usas solo las semillas de las plantas para hacer el cultivo? No, tomo una parte de la planta madre, que puede ser una hoja, un tallo o un meristema. En este caso yo no utilizo semillas. Sí, buenísimo. Gracias. Sí, usted. ¿Alguien más? Si no hay más preguntas para él, entonces es esto. Muy buen tu trabajo y creo que es el último de hoy, ¿sí? ¿Aún tenemos otro? No, aún queda otro. Tenemos otro. Tenemos uno, sí. Entonces, muchas gracias. Un saludo desde México y obrigado. Muchas gracias. Y gracias. ahora el otro trabajo va a ser la familia como un proceso de conciencia de los gustos de los adolescentes. Prepárense algunos minutos para ustedes empezar. ¿Sí me escuchan? Sí, Annalise. Muy buenos días, señores del Plan Calificador
miembros que nos acompañan. Buenos días. Mi nombre es... Activa tu cámara. Activa la cámara. ¿Me puedo ver? Hola, ahora sí. Muy buenos días, señores del jurado calificador y miembros que nos acompañan. Mi nombre es Analí Cordero Tienes, tengo 15 años, estudio en el colegio Carlos Monsiváis, soy del estado de Puebla y represento orgullosamente a mi hermoso país. Y mi proyecto se llama La familia como un proceso de conciencia ante los gustos de los adolescentes. ¿Pero por qué quise hacer este proyecto? Este proyecto lo quise hacer ya que noté que en la adolescencia hay más desintegración familiar, pero ustedes se preguntarán por qué existe esta desintegración familiar. Bueno, la desintegración familiar existe porque el niño pasa una etapa llamada adolescencia para convertirse en adulto, pero en esta etapa vienen muchas dificultades, ya que no saben qué hacer, no saben cuáles son sus gustos, cuáles son sus preferencias, etc. Y a su vez los padres no los pueden comprender. Para esto me planteé la siguiente pregunta: ¿cómo podemos solucionar los problemas entre padres e hijos que están causando la desintegración familiar? Como aún no se tiene un proceso de aceptación ante los gustos de los adolescentes y preferencias que tienen, se plantea hacer que este proyecto tenga como énfasis realizar más comunicación entre los padres e hijos. Mi objetivo general es lograr que los padres de familia sean empáticos con sus hijos durante la etapa de la adolescencia y sean tolerantes ante sus gustos y preferencias, como gustos maternos o como gustos sexuales, ya que en este proyecto se plantea hacer también que haya una aceptación ante las preferencias sexuales, ya que en la actualidad una de las problemáticas principales es que los padres de familia no pueden aceptar los problemas que existen o las situaciones que enfrentan los adolescentes en su tema de orientación sexual. Pero, ¿cómo pude hacer esto? Bueno, me fui a mi investigación de campo, que es realizar diferentes encuestas antes de hacer mis dinámicas que posteriormente las voy a explicar. Una pregunta que es: ¿tienes una buena comunicación con tus hijos y tienes una comunicación con tus padres? Que lo cual un 39% dijo que sí y un 61% dijo que no. Y aquí me planteé la problemática de por qué no podemos tener una buena comunicación con nuestros padres. Bueno, yo realicé dinámicas y mi primera dinámica fue un juego que es el cuadro de la empatía, que es qué piensa, qué siente, qué actúa y qué hace. Yo les di unos sobres a los padres y a los hijos y en esos sobres venía una problemática. Y ellos tenían que afrontar y que pensar qué hacían qué piensan, qué siente, qué actúa y qué hace. Y a su vez podemos calcular las dos partes y los dos cuadros para que los hijos puedan entender un poco a los padres y a su vez los padres puedan comprender a los hijos. En este juego tuve muy buenos resultados, ya que noté que había más confianza familiar, porque actualmente los jóvenes no les tenemos confianza a los padres. Pero ustedes se preguntarán ¿por qué? Bueno, en esta etapa es complicada como tal y no se tiene una aceptación de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres. Entonces, por eso realicé todas mis dinámicas y mi juego tuvo excelentes resultados, ya que así pude generar mayor confianza y que los hijos tengan un mayor énfasis para contarles las cosas a los padres. Mi siguiente dinámica fue un pequeño memorama en el cual me sirvió para que los padres de familia comprendan los gustos y sepan actualmente los problemas que hay en la adolescencia. Estas tarjetitas ayudaron para dos funciones. Posteriormente de terminar el juego y que nosotros les vayamos explicando a detalle qué significa, bueno, ellos posteriormente, yo realizaba una tarjetita y preguntaba qué significaba. Y ellos nos ayudaban y ya nos comprendían y entendían más los problemas que hay y los gustos como tribus urbanas o preferencias sexuales. Me fui a
Para mi siguiente objetivo específico es la creación de un blog. Todos tenemos al alcance una computadora, un celular o no. Bueno, en este blog yo me apoyé para que los padres de familia pudieran preguntarme sus dudas, tanto como los adolescentes. Ahí nos podían preguntar dudas que tenían, las problemáticas que existen actualmente, etc. Nosotros nos ayudamos junto con el psicólogo de la escuela para que apoyara y nos ayudara y me ayudara a contestar las preguntas de manera correcta. Bueno, los resultados y los comentarios que nos envían tanto los padres como los hijos era que generó una buena idea, ya que pues ¿qué más suerte puedes tener de preguntarles a un mismo adolescente lo que siente para así llevarlo a cabo con sus hijos y poder comprenderlos más? Entonces, este blog lo estuvimos manejando un año con los padres de familia, con los hijos, adolescentes, y tuvimos muy grandes resultados y muchas felicitaciones por crear este blog. Bueno, mi siguiente objetivo específico es hacer pláticas con los padres de familia. En estas pláticas yo demostré la problemática que existe, por qué existe y qué se necesita para apoyar a los adolescentes. Muchos padres de familia no comprendían o no asimilaban el daño que le estaban causando a los hijos por no ayudarlos, por no escucharlos. Y conforme estas pláticas pudieron entender muchas acciones que los adolescentes tenían con ellos porque no eran escuchados. Mi siguiente objetivo es hacer pláticas, hacer conciencia ante las preferencias sexuales y tribus urbanas. En estas pláticas tuvimos a los padres de familia como a los hijos, para que yo pudiera explicar qué son las preferencias sexuales y qué son las tribus urbanas. Yo la expliqué y lo asimilé y ayudé a los padres de familia a que los entendieran. Después venía la ronda de preguntas, en lo cual todas sus dudas que tenían me las podían hacer y yo contestarlas. Este proyecto siempre lo fue apoyando una psicóloga para que no tuviéramos ningún error. Bueno, después de realizar todas mis dinámicas que tuvieron un éxito, regresé a mi investigación de campo, a hacer mis encuestas para ver cómo funcionaba realmente de hacer todas estas dinámicas en la familia y tuvimos excelentes resultados, ya que los hijos tenían más confianza con los padres y ya no había tantos problemas familiares. ¿Por qué? Porque así los dos se podían comprender. Y en vez de pelear, platicaban. Les volví a hacer la pregunta, ¿tienes una buena comunicación con tus hijos? De lo cual todos me contestaron que sí tenían una buena comunicación en base a todos los juegos y dinámicas que yo les presenté. La siguiente pregunta fue, ¿te es fácil aceptar el amor libre? Esta pregunta yo la hice antes y después. Y antes, el 50% de la población me dijo que sí lo aceptaba y el otro 50% me dijo que no lo aceptaba. Y después me dijeron que ya lo podían aceptar, que ya lo comprendían y ya analizaron los problemas que actualmente puede causar en un adolescente. Mis resultados con este proyecto fueron exitosos, ya que pude lograr mis objetivos y concluir con lo que yo quería hacer, que los hijos fueran escuchados y fueran tratados de una manera correcta. Y a su vez los niños, los hijos, tratarlos de una manera correcta a los padres. Bueno, mis conclusiones con este proyecto son: en este proyecto se analizó las problemáticas que actualmente existen en los adolescentes y cómo poder ayudar a los padres para que tengan una mejor solución. Y este proyecto realizó completamente los objetivos que necesitaba. Y nos dimos cuenta que el amor familiar es la base para cualquier problema. Muchísimas gracias a todos el jurado calificador y un saludo de ti. Gracias. Muchas gracias, muy buen tu trabajo, muy bien explicado. Y la profe, por favor, las preguntas y consideraciones. Hola Nay, felicitaciones por tu trabajo. Yo tengo una pregunta.
¿Cuál es el público algo de tu trabajo? Yo no comprendí muy bien. ¿Qué tipo de actores tú usaste en tu proyecto? ¿No escuché la pregunta? ¿Cuál es el público algo de tu proyecto? ¿Mi proyecto? Sí. Bueno, el público de mi proyecto fueron los padres de familia de mi escuela y los hijos haciendo las dinámicas que yo hice, que fue como mi sentido de experiencia. Comprendo. Pero tú crees que, yo no sé si tu escuela es una escuela particular o pública, porque yo creo que las respuestas que tú tienes puede cambiar drásticamente si tú depende del digamos, del público que tú investigas, ¿sí? Yo creo que es una pesquisa muy valorosa, pero los resultados pueden cambiar. ¿Comprendes? Sí. Eso es una observación. Gracias. Muchas gracias. Nada. ¿Alguien más? Víctor, Bruno, Ley, o alguien que esté en la llamada quiere hacer preguntas. Sí, yo quería hacer una observación y una pregunta también. Que este tema de resolución de conflictos sí me interesa mucho porque hay una modulación posible, ¿no? Hay tanto en la familia como en la comunidad, como en un país y entre países. Entonces es algo que me parece muy relevante. Pero mi pregunta es que yo entendí que tu trabajo tiene algún tiempo, no fue en contexto de la pandemia, ¿o sí? Y si no, ¿crees que cómo esos resultados significarían algo en contexto de la pandemia? ¿Qué te parece? Perdón, no escuché muy bien su pregunta. Yo pregunto, con esos resultados que tienes hoy, a partir de la investigación que hiciste antes, con la resolución pacífica de los conflictos dentro de la familia, me gustaría saber qué tipo de previsión tendrías en un contexto de pandemia, por ejemplo, de la gente está encerrada en su casa y tal, o eso es un tema para una ampliación de la investigación? No, yo encontré toda la investigación a los mismos problemas que hay tanto en la casa como en la escuela. Quise hacer esta investigación para ver el comportamiento que tenían de diferentes, cómo se entre la escuela y entre la casa. Y en ambas participaciones tuve grandes resultados. Muy bien, muchas gracias. Gracias. Bien, ¿alguien más con alguna pregunta? Si no, vamos a encerrar. Quería decir que tu trabajo fue muy bueno y es muy importante para todos los que estamos viviendo ahora con la pandemia o sin la pandemia. Entonces, muchas gracias. Y creo que es eso por hoy, Víctor. Sí, muchas gracias por todo el trabajo, todos los estudiantes, los docentes, los evaluadores. Gracias, Julia, Bruno, Lely, gracias a todos. En nuestra categoría se quedó por aquí hoy. Mañana por la mañana tenemos otros trabajos. Entonces, que vengan, que compartirán de los trabajos para aprendemos todos juntos. Gracias a todos. Gracias, Analí. Muy bueno tu trabajo. Y mañana para todos. Listo.
Hola chicos, muy buenos días. Bueno, no pudimos hablar mucho porque teníamos la transmisión muy rapidita, pero bueno, ya finalizó. ¿Qué les parecieron los trabajos de sus compañeros? Creo que hubo algunas preguntitas que estaban haciendo por acá en el chat. Si tienen todavía preguntas, las podemos ir revisando. Acuérdense que hay mucho que aprender ahorita en la escuela, entonces, si tienen alguna pregunta, la podemos ir respondiendo. Nos quedan unos minutitos de la reunión para poderla terminar. Está muy interesante, les gustó, asombroso, que muy bien. Acuérdense que para que nosotros podamos hacer proyectos necesitamos hacer investigación. Yo creo que ningún proyecto es aburrido, al contrario, yo creo que todos los proyectos tienen una razón de ser y que a lo mejor no solucionan el problema de todos, pero sí pueden solucionar el problema de muchas personas. Entonces, recuerden que no todos tenemos los mismos problemas y nuestros proyectos pueden solucionar los problemas de un sector de la población. ¿Les gustó? Muy interesante. Tuvimos ahí unos problemitas con las cámaras de sus compañeros, no pudimos ver bien todos los proyectos, pero bueno. Muy bien, chicos. Recuerden que ustedes también pueden llegar hasta allá. Todo eso lo hicieron sus compañeros el año pasado. Estuvieron trabajando, se fueron a concursar. A Mérida también. Concursaron aquí en la escuela. Todos vamos a concursar en algunos momentos. Ahorita están algunos chicos trabajando en secundaria también para los proyectos. Así es que ya estamos avanzando. Expociencias el año que viene, entonces hay que estar muy preparados. Live streaming has stopped. Perfecto. Déjenme habilitarles los micrófonos para que nos den algunos comentarios. Listo, chicos. Si quieren comentar, pueden abrir su micrófono. Uno por uno. Dije que estuvo divertido. Algunos no tienen preguntas. Me preguntaban aquí. Yo sí. ¿Quién es su compañero los recursos para mantener las plantas? Él generó unos bioreactores. Nos dice acá también cuántas plantas. ¿Cuántas plantas puede producir? A ver, déjame checar. Sí, ya se escucha mejor. Ah, perfecto, muchas gracias. Yo quisiera comentar algo, Miss, ¿podría? Así de rapidito. Sí, claro, por supuesto. Ok, chicos, me da mucho gusto saludarlos a todos. Estamos toda la comunidad escolar de Carlos Monsiváis. Estuvo muy interesante e importante este evento porque fue un evento a nivel internacional, ¿verdad, Miss? Entonces, veamos los jueces o las personas que observan y califican sus proyectos, hacen preguntas y ustedes ya están completamente muy preparados para contestar esas preguntas. Ahorita, como decía Miss Dana, desafortunadamente la distancia, el micrófono, el sonido, pues de repente hubo intervenciones que no nos ayudaron mucho, pero la actitud y la forma en cómo se preparan los alumnos, que en este caso también ustedes lo van a hacer, es impresionante. Así que muchas felicidades a los chicos que participaron. Y bueno, ya viendo ustedes lo que ustedes también van a llegar a hacer, porque no tengo ninguna duda de que ustedes van a lograr a donde están sus compañeros. Gracias. Muchas gracias, Miss.